cuenta que es hacia todos los prójimos, ¿no? Y lo otro es guardarse sin mancha del mundo, hacerse el bien a uno mismo, es decir, primero hacerle el bien al prójimo y después hacerse el bien a uno mismo, ¿no? Para tener una religión pura. Entonces, cuando dice visitar al prójimo, en realidad la palabra en griego traducida a visitar, en realidad quiere decir es mirar al prójimo con el propósito de ayudarlo, de proveerlo, de cuidarlo, de suplir sus necesidades, no solo visitarlo. Y no es solamente dar una limosna, sino que se refiere a realmente ayudar al prójimo. Esa es la religión pura, ¿no? Ayudar al prójimo de verdad, no solamente con verlo, dar una limosna. Perdón, y en relación a lo que estamos viendo, visitarlo, Claro. ayudarlo y no usar la lengua para hablar. Claro, sí. Digamos Claro, que porque vamos a visitar, pero a veces nos entretenemos en hablar en cosas vanas y no en realmente a lo que vamos. Si se quiere, bueno, lo ayudamos y hablamos de la palabra de Dios y bueno, lo alentamos en esta forma, pero no es ir a visitarlos para ir a hablar. claro, porque Sigue eso. sí, hay que visitarlos, y lo dice, con el propósito de ayudar, es decir, no es ir a visitarlo con el propósito de ir, bueno, vemos cómo está y nada más, no, es ir a visitar a una persona sabiendo que cuando vamos a visitar a esa persona va a venir a nosotros otra responsabilidad, porque también sabemos que cuando un hermano viene y nos cuenta sus problemas, también lo que nos está poniendo a nosotros es la responsabilidad de tener que ayudarlo con esos problemas, no solamente de escucharlo y nada más, hay que ayudarlo con el corazón. Busquemos en Isaías 1:17. Que también nos dice, ¿no?, que aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Porque todos sabemos que con la iglesia, la función que tenían también las viudas y cómo se las trataba, ¿no?, y a los huérfanos. Entonces muchas partes de la palabra habla sobre el trato al huérfano y a las viudas, porque está hablando de personas que están necesitando realmente la ayuda de los hermanos. Bueno, después veíamos que nos dice que hay que guardarnos sin mancha del mundo. Entonces acá donde yo le decía que era la segunda parte de lo que dice de la religión pura, que es guardarse sin mancha. Esta es una responsabilidad que tenemos para estar bien con Dios. Vivir de manera santa porque Dios es santo, como dice en Primera de Pedro 1, 14 al 16. Bueno, en Primera de Pedro, del 1 del 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Después también en Hebreos 12, 14.
Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. También yo quería aclarar lo que, bueno, vivir sin mancha del mundo no quiere decir que tenemos que apartarnos del mundo y vivir lejos, ¿no? Sino que viviendo en el mundo, entre medio del mundo, nosotros nos mantengamos al margen, ¿no? Que nos mantengamos al margen de contaminarnos con el mundo, pero sí viviendo en él. Entonces, de esa manera podemos también con nuestra propia vida, con nuestro testimonio, hacer ver a personas que están en el mundo lo diferentes que podemos ser cuando conocemos al Señor. También podemos leer en Juan 17, de 14 al 19. Porque 17. 14 al 19. ¿Alguien lo quiere leer? Versículo 14 al 19. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hasta el... ¿Pero estoy bien? ¿Sí? Sí, sí, Ah, hasta el 19. Juan 14. 17 de 14 al 19. 17 versículo 14. Ah, Yo 17. les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, acá vemos cómo Jesús cuando oró no pidió que nosotros nos aparte del mundo, sino que estemos en el mundo, pero sin contaminarnos de él, ¿no? Eso es lo que él pidió en su oración. Entonces, si Jesús lo pidió, nosotros tenemos que entender que no significa apartarse del mundo el hecho de no mancharnos con el mundo, sino que lo que quiere decir es que uno tiene que estar en el mundo, pero portándose realmente como cristiano, buscando la santidad. Entonces ahora yo quería más o menos hablar entre nosotros de qué manera uno se puede manchar estando en el mundo, de qué manera uno se puede desviar estando en el mundo. Bueno, hoy por hoy todos sabemos que, por ejemplo, siguiendo a ídolos, ¿no?, de nuestros tiempos, no solamente hablamos de otros dioses o esas cosas, sino ídolos de nuestros tiempos. Ahora que uno por ahí se va haciendo la idolatría a un músico determinado y en definitiva se desvía, ¿no? Otra cosa puede ser siguiendo lo material, uno siendo materialista, se contamina con el mundo porque está pensando más en lo económico, en las cosas, que realmente en lo importante, ¿no? Metiéndose en lo ilegal, porque muchas veces al ser más fácil hay una salida más fácil por medio de la ilegalidad. Uno tiene que tratar de tener cuidado con esas cosas, con el egoísmo. Uno muchas veces es egoísta sin darse cuenta también. A veces cuando dice vamos a ayudar a tal persona, vamos a juntar cosas y termina dando lo que realmente no usa más, lo que sobra. Y eso es ser egoísta, porque uno debería dar de lo que tiene, de lo que usa, ¿no? de lo que necesita, ¿no? Bueno, vamos a donar ropa, esto no lo uso más, esto viejo, listo, lo regalamos. Y siempre pasa lo mismo, nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa a todos, siempre que... Ahora, por ejemplo, con esto de las inundaciones, todos están recolectando cosas. Yo me imagino que no debe haber muchas prendas nuevas, ¿no? Que vayan a comprar a algún lugar prendas nuevas y las estemos donando, colchón, seguramente hay algún colchón que teníamos guardado ahí, que ya no usemos, vamos y lo regalamos. ¿Cuán importante sería? Yo hablo porque en realidad a mí me llevan mucha ropa muy buena, en muy buenas condiciones,
Y ropa que realmente está para descartar. O sea, a ver, más allá de que la donen, está bueno, pero si no les sirve para ellos, no sirve tampoco para el prójimo. Claro. Entonces, hace un atadito en una bolsita y la pone en el canasto de la basura. Pero vos esa ropa que sí que no sirve, vos la llevas a los talleres mecánicos y te la van a agradecer. Sí, mi amor, yo te entiendo todo eso, pero mi tiempo por allí no es de andar buscando talleres para que me compren la ropa esa que pretendo siempre. Sino que la saco afuera en una bolsita. Y hay gente que, bueno, que de algún modo, no sé, capaz que ellos mismos se encargan de venderla en los talleres. Pero a lo que voy que es eso, que a veces, no sé, no es por nada, pero es así. Dan ropa que no está en condiciones ni siquiera de poder decir, bueno, la voy a poner en la venta, ahora voy a cambiar por un paquete de video, porque no da. Está bueno de que se pueda hacer servicial, pero como dice, ¿no? Que demos lo mejor. Claro, hay que No lo que no nos sirve realmente, que ya ni siquiera lo podemos... No, porque bueno, más allá de que uno se dedique a clasificar, porque es cierto, se tiene que dedicar a clasificar lo que está bueno de lo que está mal. Algunas cosas tengo tiempo de poder coserlas, porque están lindas, pero nada más que tiene una costura rota que sirve. Y otras cosas las lavo, porque están también para lavar. Eso sí lo hago, porque gracias a Dios tengo lavarropa. Porque si lo tuviera que hacer a mano, no creo. Pero bueno, la palabra de Dios es justa, dice Sí. que no sé. Lo que pasa es que cuando vas a regalar una pieza, pero no todas, no todo el mundo es así, que vive No, bien no. lavada, limpita, No. planchada. Bueno, como así es claro. lo ideal sería por lo menos eso, si no es algo, Sería algo lo así, ideal. limpio, sí. Y lo que no quiere decir que uno no pueda regalar lo que ya no usa, porque en definitiva A otra también, persona ¿no? le va a hacer A falta. otra persona también le va a hacer falta, algo que para nosotros ya no sirve, a otro le va a hacer falta. Pero lo que uno quiere decir con esto es que también tiene que ver con el corazón de uno, ¿no? Cuando lo va a donar. Si vos lo vas a donar porque realmente ya no te sirve más, no querés saber más nada, por eso lo das, o si realmente está en tu corazón darlo porque le va a servir a alguien. Una cosa es que vos lo des porque ya vos te molesta, otra cosa es que lo des porque sientas que va a ser útil para alguien. Después, no respetar a la autoridad también es una manera de contaminarnos. Hoy está muy de moda que nadie respeta a ninguna autoridad, ¿no? Que viene la policía y le falta el respeto a cualquiera, nadie le hace caso. Estamos además en un país que parece que cuando vos hablas de autoridad enseguida se confunde con autoritarismo, ¿no? No podés hablar de autoridad porque enseguida ya le recuerdan a la dictadura y un montón de cosas. Es como que no hay un gris, ¿no? Siempre nos vamos a los extremos. No, Entonces- hasta en las cosas chiquitas. Dice, por ejemplo, suena re pavo, pero los que manejan el semáforo, por ejemplo. Sí. Para mí es una autoridad puesta por el Estado como prevención de accidentes y cosas así, pero tampoco la respetamos. Y también va en eso, o sea, están las cosas chiquitas también que cada uno ve, Claro, creo yo. hay que respetar las normas también, ¿no? Porque vivimos en un mundo con normas y también hay que cumplirlas. Hay que dar el ejemplo, aparte como cristianos tenemos que dar el ejemplo de cumplir con esas normas. Tampoco hay que ser violentos. En el mundo a veces se puede poner violento, ¿no? Estando por un partido de fútbol me hago cargo a veces. Sí. Uno tiene que evitar ser violento. Y bueno, no sé, ustedes qué otra cosa pueden decir de cómo mancharnos con el mundo. Por ahí una de las cosas más fáciles que creo yo con las que nos contaminamos o nos manchamos es con el tema del ambiente, según el ambiente en el que cada uno se rodee, el tema de las palabras. A veces se nos pegan palabras que uno dice, o sea, dependiendo del ambiente en el que uno permanezca más, o sea, si es en el trabajo, si es en el colegio, si es en la facultad, si es en la casa. Yo, o sea, veo como que eso también, a mí personalmente, qué sé yo, rodeándome en el ambiente del fútbol, entrenando y todo eso, por ahí no se escuchan palabras, digamos, que edifiquen mucho. Y es preferible agarrar y callarse la boca y hacer como que uno no escucha. A veces se pone medio complicado así.
Sí, sí, bueno, viene de la mano, ¿no? Porque justamente en el versículo anterior hablaba de refrenar la lengua. Entonces está claro que una de las formas más fáciles de caer en el mundo, de mancharnos, es esa, ¿no? Con la lengua. Por algo, como dijimos, le dedicó un capítulo casi completo a la lengua a Santiago, ¿no? Y bueno, ¿alguien más sabe alguna otra manera de mancharnos del mundo? Contaminarnos. Es muy fácil, todo está Sí, sí. contaminado. Todo está contaminado. Claro. Lo que miramos, lo que escuchamos. Porque a veces no hablamos, pero escuchar que hablan mal de otra persona y quedarse escuchando es una manera también sutil de hacer lo mismo. No lo decís, pero estás atento. No le decís al otro, no parás, no. Es una forma de ser cómplice, ¿no? Claro. Cuando uno escucha y no Creo que dice también nada. así, y a veces no es que uno tiene la intención de hacerlo, pero también es una manera de, cuando el Señor nos muestra, poder decir no, prefiero no escuchar que me digan tal cosa de tal persona o de tal situación y Bueno, ahora evitar así. Hay muchas maneras de mancharse, de tentarse. Como por ejemplo en el barrio donde yo vivo, es un conventillo moderno, porque sí, es un conventillo moderno. Antes los conventillos eran todos parejitos así, una hilera de piezas hasta el fondo. Ahora están para arriba. Y convivimos, estamos ahí, conviviendo. Y a veces uno sale a hacer las compras y ve las vecinas, hay unas placitas, y ve las vecinas que están charlando y conversando y te saludan. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien. Y por ahí la tildan a uno como que se quiere dar de algo que no es, porque uno no se involucra. Yo no voy a... Yo sé que no, salvo que voy y lo primero que hago, bueno, las invito a la iglesia, se desparraman enseguida. No tengo más que nada. No tengo conversación. Seguro que dicen viene la canuta. Ay, viene, está pesado otra vez. Seguro va a venir con la Para, nos vamos. Si se para, nos vamos. Sí, ella viene con lo mismo, seguro que nos viene a invitar a la iglesia. Y bueno, pero uno no se debe involucrar en esas cosas, porque en mi caso yo siempre salgo no estoy casi nunca en el barrio, porque cuando quiero salir a visitar a alguien voy a la casa de mis hijas o alguna amiga lejos, así, pero en el barrio no me meto en ninguna de las casas, porque lo peor que hay es ponerse a visitar a los vecinos. Si no tienen el mismo espíritu de uno, igual hay que tratar de mostrar el espíritu que tiene uno. sí, claro. sí, pero está ¿Cuál es bien. el objetivo de por qué vas? Claro, Es el lo que hablábamos, objetivo ¿no? sí, pero ellas ya me conocen, hace 30 años que vivimos ahí. Y hace 30 años que ellos saben quiénes somos, porque hemos hecho horitas felices, hemos hecho reuniones en casa, ya saben quién somos. Y por eso mismo es que a veces nos hacen aparte, nos apartan. Es lo que hemos hablado muchas veces. Es tan ¿no? normal, tienes que estar con los ojos muy abiertos, muy despierta para no contagiarte. Vos vas a la carnicería, Y sí, re mala onda todo, todo. que con la lluvia, que el tiempo, que Ah, cuando sí, va a sí, terminar de llover, que Negativo esto. poco. Claro, y si vos no estás ahí sí, el tiempo está re Sí, sí, feo, que te pegas a eso. sí, sí. O vas a una cola de un banco, siempre hay gente protestando, y si vos no vas bien preparada, te das cuenta y estás también protestando. Sí, por ahí eso siempre hablamos del hecho de los vecinos o algo que es lo más difícil, ¿no? A veces uno le puede llevar la palabra a alguien que a lo mejor ni conocemos, que lo cruzamos y le hablamos del Señor, Y los vecinos. y a los vecinos o a nuestra propia familia se nos hace dificilísimo poder hablarle, llegarle, ¿no? Porque Te conocen, sí, sabes sí, todo, sí, nos ¿verdad? conocen y por eso que a esas personas que nos cuestan hablarnos, lo mejor es darle nuestro testimonio, ¿no? Con nuestro testimonio, con los cambios que hay en nuestra vida, seguramente con el tiempo que ellos van a ver los cambios que vieron en nosotros. A mí me ha pasado que de ellos mismos sale preguntar, ¿no? Ya no es, a veces no es
tan difícil porque te ven en tu testimonio y te vienen a preguntar cómo es que ya no haces más esto o aquello. ¿Qué pasó? ¿Que no te enojas más? Ah, Sí, o que... sí, yo me enojo. sigo enojando. O por ejemplo, no de salir, ¿no? Yo salía antes o salía en un boliche o una confitería o algo y ahora hace mucho que ya no lo hago. Entonces muchas veces viene algún amigo y me pregunta. No, sí, pero me refiero con amigos. Con amigos. Otro tipo de salida que hacía en otro momento que ahora ya están de lado. Entonces muchos vienen y preguntan y vos le contás por qué y ahí ya le estás hablando del Señor, ¿no? A veces es difícil, es lo más difícil a un vecino. Yo siempre lo digo, a mi vecino me cuesta un montón ir a hablarle, porque también me conoció de antes de que yo conozca al Señor. Entonces las conversaciones que tenía con ese vecino eran de una manera de las cuales ahora ya no lo voy a hacer. Y cada vez que él me viene a hablar, que me ve, empieza a hablar de algo raro, algo complicado, entonces no sé de qué manera, a veces, sí, pero tratar de llevarlo al lado de hablarle del Señor cuesta un montón porque hay una distancia enorme a veces, entonces cuesta a veces, ¿no? A veces como que el mismo espíritu te lleva a hacerlo, te lleva a algo que tenés que hacer realmente porque no lo podés evitar. El otro día cuando iba en la dársena de los colectivos y había gente así, una señora con carita de tristeza, así, y llevo folletos en el bolsito y le empecé a repartir a cada uno un folleto. Bueno, otra oportunidad había un montón de gitanas que andan en las dársenas ahí engañando a la gente. Y tenían a una señora contra las cuerdas como capaz que la misma que me hizo. No, ¿Estaba con un nene? Con un, la señora estaba con un chico. Con un nene, sí. Y la tenían ahí para adivinarle la suerte. Ya le habían sacado la plata y todo, ¿no? Tenían la plata, la gitana tenía la plata en la mano. Y yo estaba ahí, agarré un folleto, y ese que dice Jesús cree en mí, algo así, unos folletitos negros, lo tengo ahí en mi bolso. Y me fui al medio de las dos y le digo, no le creas a esta señora lo que te está diciendo, cree en esto. Y le di el folleto. Y la señora prestó atención en el folleto. Y después le dice a la gitana, no, yo no creo en lo que vos me decís, no creo, devolveme la plata, devolveme. Y la gitana ya le tenía la plata en la mano. Pero yo agarré y me volví a acercar otra vez y le digo, vos tenés fe en lo que dice el folleto. Y la miré a la gitana como diciéndole, vos devolvele la plata. Y creemos también en eso, que para vos también. Porque ella dice, ay, el evangelio, qué lindo el evangelio, dice la gitana. Sí. Pero cuando le quitó la plata me maldijo a mí. Claro. Me echó una maldición a mí. Claro. Y yo, vos que te metés, vos vas a ser maldita no sé por cuánto tiempo. Que Dios te bendiga, le digo. ¿Quién contra mí si él está conmigo? Por eso, ¿quién contra mí? Mayores que están nosotros. Claro, entonces a veces es como que el Espíritu de Dios te lleva a hacer cosas que vos no las tenés ni pensadas. Pero mirás a la altura, en la época que vivimos, en el siglo en que vivimos, que la gente todavía cree en los gitanos. Pero hay mucha gente, vos sabés que al otro día voy, otras gitanas, andan ahí. Sí. Una señora grande ya, una anciana, con la hija, y también un gitano que anda vendiendo medias, porque tienen todas unas máscaras, que los hilitos, que los agujas, bueno, todo eso venden ellos, o las medias. Entonces, se ve que le hicieron el cuento a la señora de las medias al hombre del gitano. Y la del pañuelo, que le dan la plata, que la envuelven en el pañuelo y que después le va a aparecer no sé cuánta plata. La señora se ve que cayó en esa, porque yo estaba enfrente, estaba mirando, y le vendió un par de soquetes gitano y se ve que le había envuelto la plata en el pañuelo, porque después la señora que se fue el gitano sacó el pañuelo y lo empezó a dar vuelta, a desenvolverlo, y no había nada. Se lo mandaba a entrar. Y la gente está así, propensa a creer cualquier cosa. ¿Es? Entonces vos decís, ay Señor, ¿cómo es esto? Hace falta que estemos prestas a repartirlo. A veces voy en el colectivo y llevo los folletitos y digo, y si me paro y empiezo a repartir folletos, porque así como paran los gitanos repartiendo esas tarjetitas, ¿viste?
te dicen soy sordo-mudo, después te dicen hola, ¿qué tal? Te dan ganas de repartir folletos. Y bueno, dice Claro, vos no se lo también, va a cobrar, pero después pasan cobrando. O sea, a ver Sí, cuánto le dan. por eso. Y encima pasan cobrando después. Te muestran el video de soy sordomudo, y bueno, dicen, en hecho, cuando Jesús, antes de ascender, dice, recibirán el Espíritu Santo y recibirán poder para ser mis testigos. Sí. Entonces ahí también nos está diciendo, vamos a recibir el poder para ser sus testigos. Sí. Es decir, uno tiene la ayuda del Espíritu Santo para poder hablar de él. Te lleva a ser. Te lleva. Ya ayer se me había puesto que tenía que repartir los folletos, porque no estoy llegando. Digo, "Ay, ¿qué hago? ¿Me levanto y los empiezo a repartir?" Ya, pero la próxima, digo yo. Ya sabés dónde tenés que ir, porque los gitanos deben estar acostumbrados a ir ahí. No, se andan todos los días arriba del colectivo? colectivo. ¿Ya? Pero Yo no hay he visto. muchas maneras así de Las contagiarse uno. Date a Ah, las en la Vos no terminal. No, sí, ando bastante. la 18 de mayo. La caminata, no, a mí no se me ha acercado nadie. Te lo Sí, compré te ofrecen el los hilo, comidos. aguja. Sí, A mi papá le Ah, con el auto sí. El otro día me hablaba uno y yo me hacía que no la escuchaba y a vos te hablo, me dice. Ah, ¿A mí? Digo yo. no soy sorda. yo me pierdo. Soy sorda y no sé. Bueno, ahora yo quería hacer la pregunta, pero a la inversa, ¿no? Que por ahí nos va a ser más útil a nosotros. ¿De qué manera mantenernos sin mancha? ¿No? ¿De qué manera podemos mantenernos sin mancha? La pregunta es a la inversa, en vez de qué manera nos contaminamos, de qué manera podemos mantenernos limpios en el mundo, estando en el mundo, pero limpios. no haciendo lo que otros quieren que hagamos. O tapamos los oídos si no escuchamos y después hablamos de eso. Bueno, ¿alguna cosa más para mantenernos alejados? Yo creo que tu mente y tu corazón deben estar llenos de espíritu, o sea, renovarlo todos los días y andar cubierto. Y pensar, salir y pensar que Dios es el que nos guía, porque cuando dejas un día de no orar, de no leer la palabra y hacer la tuya, listo, estás a la deriva. Lo decía Santiago también en versículos atrás, ¿no? Que la Biblia es como un espejo en el que nos tenemos que mirar Sí. todos los días. Entonces, donde nos miremos todos los días, vamos a poder ver en qué lugar estamos parados con respecto a la palabra del Señor, ¿no? Entonces, una de las maneras de mantenernos limpios es estando todos los días en la palabra. Así sea, leyendo un poquito, orando un poco, todos los días, estar en la palabra. Por eso está bueno también esto de... a mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Que cuando pasan muchos días que no vengo a hacer alguna actividad a la iglesia, es como que te sentís alejado. Porque venía al estudio los miércoles, vamos los domingos, escuela dominical, a la tarde. Esto no quiere decir que no hay veces que uno parece que también nos debe pasar a muchos que a la hora de ir a la iglesia es como que hay algo también, una fuerza que te dice no vayas, que te has cansado o algo. Pero también es cierto que cuando vamos nos renovamos. Nos renovamos cada vez que uno viene haciendo más actividades, está más comprometido. Eso yo lo comprobé ahora que hago más cosas, lo he comprobado, porque no tenés tiempo de despegarte, porque ya tenés que venir a hacer otra actividad de vuelta. Entonces seguís y venir a hablar con un hermano es muy... también te llena, ¿no? Una vez... Es así. ¿Será que nos necesitamos? Sí, pero hay veces, o sea, que no necesitas algo, sí, pero ya el hecho de ir a hablar con un hermano, sí o sí en algún momento de la charla vas a hablar del Señor. En algún momento de la charla, o va a salir una discusión con respecto a la palabra, porque hay veces que... Hay distintas opiniones. claro, entonces, a mí me pasa con Marco. Yo cuando me junto con Marco empezamos a hablar, capaz que estamos horas discutiendo sobre un versículo, pero... Hemos estado ahí. Pero está bueno que lo entiendan diferente, porque Claro. viste que las predicaciones a vos te predican esta palabra, la predica otra persona el domingo, la va a enfocar de otra manera. Está bueno. Sí, nosotros, decía, siempre me pasa porque por ahí con Marcos me junto muchas veces. Cuando hablo con él discutimos en algunas cosas, pero bien, ¿no? Discutiendo bien, intercambiando. Con Seba a veces cuando nos encontramos también. Y así que bueno, es bueno estar con los Uno hermanos. aprecia más a veces estas reuniones así entre hermanos
tenemos reuniones familiares también, pero las reuniones estas son especiales, porque uno está en un mismo espíritu. Cuando haces reuniones con así sean de la familia, que no están en el mismo espíritu, es distinto, porque ya escuchás cosas distintas, no escuchás lo mismo. Todos hablamos de quién, de Dios, del Espíritu, de Pablo, de todos los apóstoles. Pero cuando te encontrás en una reunión de familia, que no todos están perseverando, entonces hablan En la comida. cosas vanas, que no te edifican, ¿no? Claro. Pero bueno, también es necesario juntarse con la familia para testimonio. Bueno, sí, es como Para hablamos. Al menos, bueno, testimonio. hay veces que no se puede llegar hablando con el testimonio. uno Claro, llega. seguramente. Y en esto de los hermanos y de hablar también, Santiago siempre está refiriéndose en la carta, o sea, hermanos míos, o sea, él también habla de la hermandad dentro de la iglesia, ¿no? Que somos de la familia de la iglesia, somos una familia. Entonces por eso hace bien hablar con los hermanos, porque somos una familia. Me llama la atención cuando dice acá que si alguno se cree religioso entre vosotros, el religioso es que cumple las reglas, ¿no? Y que va a las reuniones, hace esto, ¿no? Está siempre, ¿no? Parece que anda re bien con el Señor, pero cuando uno lo escuchó hablar, se le cayó el hermano, se le cayó el hermano, porque está en la misma protesta que todos, está en la misma malas intenciones que todos. Entonces, a veces uno piensa que por ir a las reuniones o estar con los hermanos o ayudarlos a hacer muchas cosas, ya está re bien, pero no es eso. Donde tiene que ser nuestro punto de mirar a ver cómo estamos con el Señor es cuando abrimos nuestra boca. Y de lo que abunda, como leímos antes, lo que abunda en el corazón es lo que habla. Si uno está con un hermano que está en todas las reuniones, siempre está, es el que limpia, el que siempre está, pero cuando abrió su boca y empezó a contar, o a quejarse del tiempo, o a quejarse de esto, o del otro, o de que nadie colabora, o que siempre lo tiene que hacer él, entonces la religión como dice acá, de ese hermano es vana, es una religión, no sirve para nada. Uno hacer muchas cosas y después abrir la boca y es un gallinero, ¿no? Por no decir otra palabra, ¿no? Porque de lo que hay en el corazón es lo que sale. Entonces es preferible mantenerse callado, porque la boca es lo que delata lo que somos. Y es una de las cosas que más tenemos que cuidar, porque en el mundo el que no habla parece que pierde. Y la palabra de Dios dice que ojo con lo que hablamos, porque de la boca sale lo que hay en el corazón. Y si en nuestro corazón no hay cosas buenas, de nuestra boca salen cosas no buenas, ¿no? Y nuestro testimonio se arruina porque no pudimos frenar la lengua cuando tenemos problemas. O nos enojamos cuando no teníamos que enojarnos, o dijimos una cosa, o fuimos descortés, o mal dijimos, o sea, maldecir es mal hablar de alguien, ¿no? Y a veces uno lo dice porque le encanta, vieron que uno le ve mejor el detalle al otro que lo bueno que tiene el otro. Entonces uno también tiene que aprender a hablar lo bueno. Y si no tiene algo bueno para decir, mejor no decir nada. Entonces ahorraríamos muchísima saliva si uno se callara un poco más. A veces para no parecer que uno no está a tono con los demás, habla y dice cualquier verdura. Y cosas que ni pensó que estaba en su cabeza, las dijo. Pero bueno, por eso que Pablo específicamente dice, si alguien quiere decir que es cristiano y decir que ama al Señor y hace las cosas para el Señor, en lo que primero se tiene que fijar en su lengua. Y la palabra dice, mejor callarse. Muchas veces, mejor callarse. Y lo que el Señor quiere no es que hablemos, es que nos callemos y que ayudemos al prójimo y nos cuidemos de nosotros mismos.
Así que hay que hablar menos, hacer más Lo dice Santiago, y ¿no? ocuparnos más. Prontos para oír, lentos para hablar, lo dice también Santiago. Una boca, dos orejas, tienen que escuchar más. Después yo anoté un par de versículos que también nos dicen cómo mantenernos sin mancha. Uno está en Primera de Juan 2, del 14 al 17. ¿Ah? Dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido el que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No? Ahí nos dice claramente que una forma de mantenernos sin mancha es no amando al mundo. Las cosas del mundo permanecen en el mundo nada más, no son de Dios. Ese es un punto. Después, en el mismo Santiago 4, versículo 4. Nos habla de que no hay que hacer amistad con el mundo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. También, bueno, como siempre, Santiago es bien fuerte en lo que nos dice, no anda sí, no anda con vueltas, no. Él nos está diciendo, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, no. ¿Significa que no tenemos que ayudar al mundo a que sea mejor? No. Significa que no hay que ser amigo de las cosas del mundo, es decir, no amigarse con, como hablaba antes, de no amar al mundo, de los deseos mundanos, ¿no? No podés ser amigo de lo material, de estar todo el tiempo pensando en lo económico, porque eso no es de Dios. En la moda, sí, también, por ejemplo, ¿no? Eso no quiere decir que no se pueda vestir a la moda, pero el tema es una obsesión, estar más pendiente de eso que de Dios también. Y por ahí las amistades también, porque por ahí tenés amistades del mundo, que son amistades que vos no le predicás, son amistades que te llevan, que por ahí dejás una reunión porque te invitaron a un lado, o dejás de lado las cosas de Dios porque esas amistades te invitaron, o te llegaron de visita a tu casa. Sí, a mí me pasa muchas veces con el tema del fútbol. Hay muchas veces que me recuesta dejar de lado cosas o ir a jugar o mirar un partido, y eso también habla de las amistades con el mundo. Y es difícil, a mí me cuesta un montón. Yo creo que a todos debe costarnos, hay cosas que nos debe costar dejar de lado, ¿no? Sí que nos cuesta. Cada uno debe tener alguna debilidad en esas cosas. Lo que pasa es que el mundo invade. La corriente del mundo nos invade a todos. Entonces uno tiene que... Y eso a propósito nos invade, digamos, ¿no? Y Nos Satanás invade a propósito para que no estemos pensando en otras cosas. Aparte, y a Satanás le interesa que nosotros estemos invadidos por el mundo. Cuando estamos por la corriente del mundo, estamos con las defensas bien bajas. es que además es muy sutil a veces, porque nosotros no nos damos cuenta, porque ponele, yo hablo de mí, ¿qué tiene malo mirar un partido de fútbol o ir a jugar al fútbol? Nada tiene de malo, pero si estoy dejando de lado el venir o las cosas de Dios, ahí sí está mal. Y uno a lo mejor no se da cuenta porque dice, pero ¿qué? Si no hay ningún pecado ir a jugar al fútbol ahora, voy, ¿y cuál es el problema? Entonces es tan sutil que uno cae a veces porque... ¿Qué me motiva Claro. a hacer? ¿Cuál es mi motivación? A veces no tengo la motivación correcta. Estamos haciendo una cosa correcta, pero la motivación no es la correcta. Claro, no es lo que sale de corazón, en el corazón, como hablábamos hoy, no es de corazón realmente lo que estamos haciendo algo por un motivo distinto al real, al que debería
hasta nos engañamos nosotros mismos, ¿no? Nos engañamos nosotros mismos, decimos... La religión de tal es mala. Sí. Y para el colmo todo lo hacen los domingos, ¿viste? Ah, no, sí, parece... todo tipo de eventos se hacen siempre los domingos. Yo me puse a mirar los horarios, River juega los 3 domingos siguientes a las 6 de la tarde, no puede ser. Pero bueno, aguanta tranquilo porque River va a ganar. Claro. Sí. En cuanto a eso de la amistad, por ejemplo, de la amistad del mundo, yo por ejemplo puedo tener un mejor amigo, por ejemplo, no, yo no tengo, pero podría tener un mejor amigo que no sea cristiano y no es del mundo, obviamente. Si no te lleva a claro, cosas pero de- por eso es lo que yo pienso. Claro que sí. Que Vos entonces tenés- uno no se podría juntar con nadie. No, Sí, o sea, vos no, no, él no. se tiene que convertir a vos, no vos a él. No, Eso por dijo eso. Isaías. Por eso es lo que yo digo. Claro. O sea, yo creo que uno puede tener un amigo no Sí. cristiano. Sí, yo tengo un Lo montón. que no de puede, amigos, claro, lo que El uno tema no es que puede vos hacer influyas en esa persona y contaminarse esa con lo persona que en él vos. es. Claro. Eso es lo que yo creo. O sea, porque por ahí, capaz que yo lo interpreté así, de que capaz que ella dijo, uno no tiene que tener amistades cristianas. Entonces cuando lo cerró así, yo supuse que no podía tener amigos No, cristianos. O sea, no. cualquiera lo puede interpretar así. Depende cómo estés vos también con el Señor, porque si vos estás medio debilucho, Claro, o pero sea, ten cuidado que te van a llevar. Claro, van a por llevar. eso es lo que yo digo, Sí. cuando vos decís, bueno, no, uno no puede también tener amistades. Y cuando te la cierran así, yo supongo que entonces no puedo tener amigos. No, O pero sea, yo... yo entendí lo que vos querías decir, yo entendí lo que querías El decir. versículo ese Pero- no va a tener amistades con personas, sino que tener amistades con determinadas actividades dentro del mundo también. Sí, sí, sí. Hacer Por Entiendo, ejemplo, entiendo. una sociedad. Claro, pero pueden ponerle ser amigos uno, también, o sea, es personas. medio complicado. Sí, sí. Tengo pero- amigas que no son cristianas. Claro, por eso, pero lo que yo quiero decir que Pero no, no me tenés visitan que los domingos. él no te tiene que influir a vos, sino Claro. vos tenés que ser la diferencia. Que Claro. podés ser tu amigo todo y puede haber Ujú. una distancia. ¿me Aparte tenés que ser, o uno tiene que tratar de ser también delante de esos amigos del mundo un cristiano, ¿no? Porque es muy Por fácil eso. cuando no estás delante de un hermano portarte de otra manera, Claro. No, totalmente obviamente. mirando. Porque lo que pasa es que después te tenés que, por ahí te decidís Sí, hablar. Porque si no, ¿dónde está tu luz? Si no, ¿Dónde está la No te sal? van a creer. Vos si le querés hablar después, querés pasar de la mitad después a hablarle de Dios, si vos cuando estás con él decís cualquier cosa, después cuando quieras hablar, porque vos por ejemplo si un amigo, un gran amigo, yo tengo dos, tres amigos, no tengo muchos, y uno de ellos es cristiano, muy cristiano, o sea que no. Pero yo quiero decir que si vos con tus amigos hablas de cosas, de muchas cosas del mundo, que pasa con el fútbol, nosotros hablamos mucho, después si cuando querés cambiar a hablar de Dios, No, a mí con el fútbol me ha pasado algo que yo me doy cuenta cuando veo partidos con mi hijo en la calle, en el televisor, que él se pone mal y empieza a decir cosas, se enoja. Y yo me pasa que yo cuando lo veo digo, pensar que yo me ponía mal con los partidos, o sea, me siguen importando, ¿no? Pero que yo me ponía mal con los partidos, por ahí me amargaba, y ahora yo digo, no, o sea, gradualmente, pues no es todo así. Sí, no, No es que vos decís, largás todo y... a mí me cuesta un montón eso. Pero que yo lo veo, que yo Pero- digo que uno por ahí se hace problema Sí. por cosas que si vos te las pones a razonar, no son para hacerse problemas. No, o sea, sí. Yo por ejemplo... porque no, es que, Sí, porque otros Sí. ganan un montón de dinero, porque ellos están ganando Sí. un montón. A mí claro, por que ejemplo... es así, o sea, parece tonto lo que uno dice, pero es así. Sí, yo a mí era como así, yo miraba los partidos, me re enojaba. Terminaba el partido y terminaba toda la semana lo mismo, enojado por el partido hasta que volví a jugar y bueno, y así ahora cuando miro los partidos me sigo enojando, pero por lo menos ya después al rato se me pasó y ya no, ya está. Pero antes podía estar colgado todo el mes con el tema del fútbol, ahora eso lo cambié, pero me sigue pasando que estoy pendiente cuando está jugando, que me enojo cuando me mete un gol o algo así, pero Claro, son pero cosas no que hay que puede, cambiar. no puede andar decaído por eso, Claro, o pelearte eso no. con el otro por eso. Claro. Tomarlo como, o cargar, viste que uno Claro. carga, pero Pero darse con cuenta el que no fútbol es eso una de las pasa. cosas del mundo que hoy festejás y mañana es tu vida, sigue, y tiene que seguir para otro lado. Yo con mi hijo mucho lo veo, eso que él se fanatiza con eso. Inclusive de escuchar porque eso es como una adicción. Sí, Si vos te curás de esa adicción, después te da todo bárbaro. Fíjate vos que hay adicciones de distintos tipos. Pero cuando crees en el Señor Jesucristo, que llegás a las cosas del Señor, paulatinamente las vas buscando. después otro versículo que yo anoté para mantenernos sin mancha es Mateo 6:24. Por ahí para agregar una cosa,
o sea, algo más a lo que decía ahí, que no hagamos amistades con las cosas del mundo. Una de las cosas que con las que más nos amigamos todos, creo que todos, es con la tecnología. Muchas veces no la usamos de la mejor manera. El tema de las redes sociales, la mayoría tiene Facebook y la mayoría no lo usamos como deberíamos usarlo. O el hecho del celular, estamos a veces hasta en una reunión, estamos cantando y estamos pendientes del celular. Sí, aparte, a lo mejor en las redes sociales, hay un montón de hermanos, deben ser pocos porque yo no lo hago, los que de vez en cuando, aunque sea, ponen algún pasaje en el Facebook o hablan de Dios en el Facebook, no sé cuántos lo harán también. Y es una forma también de llegar que tranquilamente lo podríamos hacer. Bueno, yo anoté en Mateo 6:24 de lo que es de servir a dos señores, ¿no? Por eso hablábamos de o estás en el mundo o estás manchado en el mundo o con Dios, que dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No, ahí también nos dice, también habla de las riquezas también, ¿no? De lo material y todo. Si estás totalmente pendiente siempre de eso, seguramente no estás pendiente de Dios. No ocupa el primer lugar ese. Claro, Dios tiene que ser el primero. Y a veces nos pasa, ¿no? De que estamos pendientes de un montón de cosas del mundo. Y la realidad sería tratar de estar pendiente de Dios. También dice la palabra que nosotros nos ocupemos de las cosas de Dios, que Él se va a encargar de cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que necesitamos cosas que realmente no las necesitamos, solo las queremos. Y confundimos el querer algunas cosas con necesitar esas cosas, ¿no? Entonces vamos en busca de esas cosas y no es realmente lo que necesitamos. Yo una vez, cuando estuvimos en Valle del Sur, también estuvo el Colo dando una prédica que hablaba de la oveja, ¿no? Que el pastor la tiene que ir guiando y le tiene que indicar de qué pasto comer. Entonces él hablaba ese día de que a veces uno quiere ir a ese pasto, o por ejemplo con una mujer, querés esa mujer y querés esa mujer, decía él. Y estás continuamente obsesionado con que querés esa mujer, y a lo mejor el Señor sabe que eso no es lo mejor para vos. Puede ser lo que vos querés en este momento, pero lo mejor para vos es a lo mejor no comer de ese pasto y sí esperar otro pasto que está preparado para vos. Entonces a veces que uno reniega de las cosas y quiere esto, o un determinado trabajo, y yo quería este trabajo, y después no lo tenés, y es en realidad porque el Señor sabe que no es el mejor camino para vos. Entonces Él te tiene preparado, como buen pastor te tiene preparado un mejor pasto para vos, aunque vos no lo estabas viendo, ¿no? El Señor sí lo ve. Y a veces uno no se da cuenta, se obsesiona con algo y se enoja con el Señor y se enoja con todo porque lo que vos querías era eso y te cerraste con que querías eso. Bueno, no sé si alguno puede decir alguna otra manera de mantenernos sin mancha del mundo. Creo que ahí enfrente donde leímos está un poco la respuesta en el 33 también, en el Mateo 4:33. Esa es la respuesta. ¿Cuál? 4:33. No, 6:33. Ah, 6:33. Camino no ocultar. Por ahí yo también lo relacionaba con lo que predicaba Osvaldo el domingo. Eso es importantísimo. Yo lo relacionaba con eso porque si no hay un arrepentimiento verdadero, digamos, o sea, es una religión. Claro. Por mantener las apariencias. Claro. Sí, fue el mensaje del otro día también. Fue bastante duro para muchos el mensaje de domingo, pero sí es cierto, porque Osvaldo también decía ahí que muchas veces nos preguntamos por qué nos pasa esto y nos pasa aquello y queremos echar la culpa acá a Dios de acá, de allá y realmente nos miramos en nuestro corazón que hay un montón de cosas que no estamos arrepentidos realmente, no que estamos arrepentidos de la palabra por afuera, pero de la boca para afuera, pero en nuestro corazón todavía estamos anhelando esas cosas que hacíamos antes, ¿no? Entonces Yo pensaba en eso, que uno a veces, es como decía ella, que uno si va a más reuniones, a menos reuniones, es importante estar con los hermanos y todo eso es importante, pero yo siempre, no de ahora, siempre pensé, cuando se hagan cosas malas, cuando lo hacían, que lo importante es la relación con Dios que vos tengas. Entonces si vos no te arrepentís de las cosas y tu relación con Dios no la mantenés bien, que te conoce tu corazón es Dios.
El que mejor que te conoce, él conoce tus intenciones. Hasta las cosas que no hacéis y pensás, él las sabe. Entonces yo digo que la base está ahí, en la relación con Dios, y que vos no tenés que estar en otro cuando vos te vas del camino de Dios, tenés que saber que estás en el otro camino. Fue algo que yo no lo aprendí hace mucho, porque yo antes pensaba que estaba el camino de estar con Dios, o el camino de estar en contra de Dios, o un camino Más o menos. un camino donde vos podías ser bueno. No, y también lo dice la palabra, el que no junta Claro. conmigo Claro, desparrama. claro. Lo dice clarito. Por eso, hay mucha gente que no sabe eso, que acá estás con Dios o no estás en contra de Dios. Cuesta decirlo, pero estás en contra de Dios. O sea que Sí, no es que vos, porque eres una persona buena, que fue buena toda la vida, que bueno, que eso no alcanza, que alcanza la relación con Dios. Entonces uno tiene mil errores, se sale del camino un montón de veces, Sí, uno puede pero tiene que engañar. buscar arrepentirse delante de Dios de corazón, y que el único que lo puede evaluar eso es Dios, si uno se arrepiente, si uno realmente Sí, se porque arrepiente. uno puede engañar a todos los hermanos, a toda la congregación, al no sirve pastor, para los puede nada, engañar a todos. Por sus frutos los conoceréis. Sí, no, pero a Dios no lo vamos a engañar. Obviamente que no. A Dios no lo vamos a engañar. Pero Yo es creo que importante igual estar en la iglesia, ¿eh? sí, Sí, es importante, pero yo quiero La decir... comunión con los hermanos es importante. No, pero yo no quiero decir que no sea importante, porque es re importante. Pero yo quiero decir que la relación con Dios Es muy importante. es más importante, porque eso es verdad. uno no se le van a pegar las cosas por estar todo el día con los hermanos. Sí, la Si le relación pega, con si Dios uno no se da es- cuenta que la relación con Dios es la que corresponde, y tampoco... Llega un momento. y bueno, por eso que teóricamente no deberíamos criticarnos nunca con nosotros si estamos en una relación buena con Dios. Que yo no veo que pase, pero que yo creo que la relación con Dios es lo que... También fue lo que a mí me dejó muchos años de todo lo que sea religión, porque yo veía que se cantaban siempre las mismas cosas, se hacían los mismos rituales. ¿Te acordás del tiempo que hace? Que lo estábamos taqueteando, ¿te acordás cuando ibas a casa? Y Claro, te pero hablaba? porque yo siempre quise buscar un lugar Sí. donde yo sintiera que se hablaba lo verdadero sobre Dios, no que se sacaban las cosas, se tomaba una cosa para decir otra, Sí. para intentar decir otro mensaje que no tenía nada que ver con el Señor, y donde yo creo, ¿no?, que el sentimiento de la persona cuando canta, cuando hace una canción, o está cantando, a mí lo que me gustó de la iglesia es eso, que yo vi que hay amor a Dios. Sí, aparte O sea, con- no es una cosa de ver quién va, quién tiene más dinero, quién le da un beso al otro. No, es algo... Por eso yo me siento bien en la iglesia, porque yo siento que se busca a Dios, se hacen cosas por Dios, casi todas las hacen muchas más cosas que yo, pero que quiero decir que es un lugar donde uno dice lo que siente, digamos. Aparte, ¿no? en nuestra iglesia siempre reflexionamos sobre lo que cantamos, ¿no? Siempre hay un momento para reflexionar sobre lo que cantamos, o el pasaje que generalmente se lee tiene que ver con las canciones que estamos haciendo ese día, o sea, y siempre... Se canta a conciencia. Sí, siempre se hace hincapié de que hay que estar atento a lo que estamos cantando. Que a mí también, así como dice, era una de las cosas que más me costaba a la hora de decir voy a ir a la iglesia. Débora y Gigi son testigos de cuánto tiempo me estuvieron hablando también para venir a la iglesia. Y bueno, pero uno, como decía Oscar, sabe que lo más importante es la comunión que tenga con el Señor. Y además todo lo otro vendrá, ¿no? El hecho de venir a las reuniones, el servir al Señor, va a venir porque si estamos en comunión con el Señor, nuestro corazón y el Espíritu Santo nos va a llevar a hacer todas las cosas. No viene de uno, viene del Espíritu Santo también. Yo, por ejemplo, hoy cuando Osvaldo me dice que tenía que venir, por un lado no quería porque me daba vergüenza, aparte no sé si realmente soy digno de estar acá, pero si el Señor decía que lo tenía que hacerlo, vine, lo hice, espero que haya salido bien, pero Lo bueno que podemos pensar en esto, ¿no? Y sí, cuidar la lengua, de la forma sí, de agradar al Porque en Señor. definitiva lo que hablaste fue palabra de Dios.
No palabra tuya, no palabra de Dios. No, no. Y la palabra de Dios es lo que cuenta. Y vos, Claudio, seguramente vos antes de hablar oraste a Dios para que te diera. Sí, y pedía varios. Entonces, bueno, listo, hermanos contá con que Dios ya con que Dios te dio lo que vos le pedís. Te pide que lo que vos hagas sea de Dios y bueno, Dios te lo da. Eso va a ser seguro. O sea, no sé si le pedí otra cosa. Si le pedí esto, ¿cómo no te lo va a dar? Bueno, creo que por hoy, Dios te avala. por la hora también ya estaríamos terminando. Había preparado también un par de versículos del 2, pero ya vamos a dejárselo a Osvaldo. Bueno, alguno de los hermanos que quiere orar, si quiere orar más de uno también, para terminar. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, porque te recuerda nuestra infancia, de vivir en santidad, en integridad, la importancia también de cuidar nuestra lengua, que es tan fácil que se nos escapa, entender las cosas, pero cuando nuestro Padre, gracias por tu palabra, porque recuerda que no tenemos que engañarnos a nosotros mismos, sino que tenemos que cuidar nuestra lengua, Padre Santo, y que con eso tenemos que alabar a vos y también servir a los demás. Gracias, Señor. Amén. Sí, papá, te agradecemos porque en esta noche hemos podido refrescar nuestra mente en cuanto a lo que se dice sobre lo que hablamos, sobre lo que decimos. Hay que tener cuidado, Señor, pedir, defender, que nuestra boca siempre esté dando palabras dulces, Señor, que seamos de bendición para las personas, cuanto más para los hermanos, Señor, porque realmente somos una comunidad que te alabamos y te bendecimos. Tu palabra dice que de nuestra boca no pueden salir dos aguas, amarga y dulce. Por eso, Señor, te rogamos que siempre nos tengas en cuenta para que salgan palabras que hablen de vos, Señor. Y no hay mejor cosa, mejor y agrado que poder decirle a los demás quién sos vos, qué hiciste en nuestras vidas. Señor, poder comunicar, Señor, de que vos cambiaste nuestras vidas. Al hacernos tus hijos, Señor, hemos podido lograr una hermandad, una familia, gente que está en un mismo espíritu, Señor, y que podemos realmente hablar un mismo idioma. Muchas gracias, Señor, por Claudio, que esta noche dio tu palabra, Señor, y sabemos que Él lo ha hecho desde su corazón, hablando, Señor, por su boca tu palabra. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Señor, te pedimos, como nos dice Santiago, que nos des la sabiduría para poder hacer que nuestra religión sea pura y que de nuestros labios solo salga palabra de bendición. Y Señor, te pedimos que nuestras vidas sean grato testimonio para poder hacer que el mundo nos vea como tus seguidores. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No sé si